Hola a todos, médicos y no médicos, interesados en aprender sobre el interesante tema de la exploración y la semiología médicas. En este video les vamos a presentar de manera concisa y precisa los métodos de exploración de las distintas partes del sistema músculo-esquelético, además de su semiología. Esperamos que disfruten del material que les sea útil. Aspectos importantes. Aunque cada articulación tiene sus particularidades al momento de la exploración física, es recomendable tener siempre en cuenta los siguientes aspectos. Se debe inspeccionar la simetría, el alineamiento, las deformidades óseas y la tumefacción. Se debe inspeccionar y palpar los tejidos circundantes en busca de cambios en la piel, nódulos, atrofia muscular y dolorimiento. Se debe observar el intervalo de movimiento y maniobras para verificar la actividad y la estabilidad articulares, la integridad de los ligamentos, tendones y bolsas, sobre todo en casos de dolor o de traumatismo. De igual manera, se debe evaluar la inflamación y en particular la tumefacción, el calor y el eritema, que juntos constituyen los 4 signos cardinales de inflamación y artritis, cuando se presentan en articulaciones específicamente. La exploración debe ser sistemática. Hay que proceder a la inspección y palpación de las estructuras óseas relacionadas con las articulaciones y los tejidos blandos. Se debe evaluar la amplitud del movimiento y efectuar maniobras especiales para examinar movimientos concretos. No se debe olvidar que la forma anatómica de cada articulación determina su amplitud de movimiento y que existen 2 fases para la amplitud de movimiento, la fase activa y la fase pasiva. La fase activa es ocasionada por el paciente, la fase pasiva es ocasionada por el examinador. El orden de la exploración puede variar según sea necesario, pero idealmente el orden debe ser de proximal a distal, es decir, comenzaremos con la descripción de la articulación temporomandibular y terminaremos explicando las articulaciones de los pies y órteros. Articulación temporomandibular. Inspección. Comenzaremos por inspeccionar la simetría de la cara y si existe tumefacción o eritema en la articulación. Palpación. Para localizar y palpar la articulación, coloque la punta de los dedos índice justo delante del trago de cada oreja y pida al paciente que abra y cierre la boca. Normalmente las puntas de los dedos deben alojarse dentro de los espacios articulares cuando la boca se abre. Verificaremos que el movimiento sea liso o si existe algún crépito, tumefacción, al igual que si el paciente refiere dolor. Posteriormente, los músculos masticatorios. Los masseteros en la zona externa en el ángulo de la mandíbula. Los músculos temporales en la zona externa durante el cierre y relajación de la mandíbula. Los músculos pterigoideos en la parte interna entre los pliegues amigdalinos de la mandíbula. Amplitud del movimiento. Ahora evaluaremos el arco de movimiento de la articulación. Su arco de movimiento es triple, es decir, se mueve en 3 direcciones. Pida al paciente que abra y cierre la boca. Ahora que protruya. Y por último, que realice un desplazamiento lateral. Exploración de hombro. A la inspección. Es importante observar la simetría del hombro y sus estructuras por delante y por detrás, en busca de cualquier tumefacción, deformidad, atrofia, fasciculaciones, etc. A la palpación. Se debe comenzar palpando las estructuras óseas en busca de dolor o tumefacción. La secuencia para la palpación es la siguiente. 1. Inicie por la cara medial
justo en la articulación de la clavícula con el esternón. Esta es la articulación esternoclavicular. A partir de aquí, palpe la clavícula con sus dedos hasta situarse en el hombro. Continúe con la palpación siguiendo las estructuras óseas hasta localizarse detrás del paciente. 2. Identifique la punta del hombro, acromion. Enseguida, coloque su dedo índice en el acromion y con su dedo pulgar presione medialmente hasta la articulación acromioclavicular. 3. Ahora coloque su pulgar en la apófisis coracoides y con sus dedos agarre la cara lateral del húmero para palpar el troquíter. Esta misma posición, mantenga su dedo pulgar y el dedo índice, sitúelo entre la apófisis coracoides y el troquíter para palpar el tendón bicipital. 4. Para examinar las bolsas y músculos del manguito rotador, levante el codo del paciente hacia atrás y palpe cuidadosamente las bolsas subacromial, subdeltoidea. Los músculos circe se palparán por debajo del acromion. Amplitud de movimiento. Recuerde que el hombro tiene los siguientes 6 movimientos. Pídale al paciente que los realice. Flexión. Levante los hombros y súbalos por encima de su cabeza. Extensión. Lleve sus brazos por detrás de su cuerpo sin doblar los codos. Abducción. Abra sus brazos a la altura de sus hombros y por encima de su cabeza. Aducción. Cruce sus brazos por encima de su tronco. Rotación interna. Coloque una mano por detrás de su espalda y tóquese la escápula. Rotación externa. Coloque su mano por detrás de su cuello. Circunducción. Rote sus brazos 360 grados. Maniobras. Para explorar el hombro, se debe hacer énfasis en la articulación acromioclavicular, la rotación total del hombro y el manguito rotador. Para ello, deberá realizar las siguientes maniobras: prueba cruzada, prueba de Apley, signo del pinzamiento de Neff, signo de pinzamiento de Hacking, prueba de lata vacía, midiendo la fuerza del supraespinoso, fuerza del infraespinoso, supinación del antebrazo, signo del brazo caído. Para la prueba cruzada, aproxime el brazo del paciente al tórax. Para la prueba de Apley, pida al paciente que se toque la escápula del lado contrario, por detrás de su cabeza y por detrás de su espalda. Para el signo del pinzamiento de Neff, comprima la escápula con una mano y con la otra eleve el brazo del paciente por encima de su cabeza. Para el signo de pinzamiento de Hacking, flexione el hombro y el codo del paciente hasta 90 grados. Luego, con una mano colocada en el antebrazo y otra en el brazo, rote internamente el brazo. Prueba de lata vacía. Eleve los brazos del paciente a la altura de sus hombros y haga que sus dedos pulgares apunten hacia abajo. Pídale que oponga resistencia mientras usted extiende sus brazos. Fuerza del infraespinoso. Pídale al paciente que flexione los codos 90 grados con los pulgares hacia arriba. Ahora oponga resistencia mientras el paciente intenta separar los antebrazos. Supinación del antebrazo. Colocar en pronación la muñeca con los dedos flexionados y oponer resistencia a la supinación. Signo del brazo caído. Pídale al paciente que abra los brazos a la altura de sus hombros y que los baje lentamente. Exploración de codo. Inspección. Sujete el antebrazo del paciente con la mano contraria para mantener el codo flexionado a unos 70 grados. Identifique la epitróclea y el epicóndilo, así como el olecranon del cúbito. Inspeccione el contorno del codo, incluida la cara extensora del cúbito y el olecranon. Anote la presencia de cualquier nódulo o tumefacción.
Palpación. Palpe el olecranon y presione la epitróclea y el epicóndilo en busca de dolor o derrame. Observe cualquier desplazamiento del olecranon. Palpe los surcos entre los epicóndilos y el olecranon, donde la membrana sinovial es más accesible a la exploración. Normalmente no pueden palparse ni la bolsa ni la membrana sinovial. Amplitud de movimiento. Para evaluar la amplitud de movimiento de dicha articulación, se le pedirá al paciente que realice las siguientes acciones. Por favor, flexione el codo. Ahora, extienda el codo. Luego, gire las palmas hacia arriba como si sostuviera un plato con ambas manos. Por último, gire las palmas hacia abajo. Articulaciones de muñeca y mano. Inspección. Primero, observe la posición de las manos en movimiento para comprobar si los movimientos son suaves y naturales. Después, inspecciona las caras palmar y dorsal de la muñeca y mano en busca de tumefacción sobre las articulaciones. Observe las eminencias tenar e hipotenar. Palpación. Primero, palpe en la muñeca la extremidad distal del radio y del cúbito en las caras externa e interna. Ahora, palpe el surco de cada articulación de la muñeca colocando los pulgares sobre el dorso de la muñeca y los demás dedos por debajo, buscando así cualquier tumefacción, abultamiento o dolor. Palpe la apófisis estiloides radial y la tabaquera anatómica, la cual se hace más visible con la extensión lateral del pulgar. Palpe los 8 huesos del carpo, luego cada uno de los 5 metacarpianos, así como las falanges proximal, medial y distal. Comprima las articulaciones metacarpo-falángicas, buscando dolor, tumefacción o abultamiento. Finalmente, examine los dedos y el pulgar. Palpe las caras medial y lateral de cada articulación interfalángica proximal entre su pulgar e índice. Ahora continúe con la misma técnica en las articulaciones interfalángicas distales, buscando datos anómalos como en las anteriores articulaciones. Amplitud de movimiento. Se observan a continuación los arcos de movimiento. El examinador hará las preguntas. Para evaluar la flexión, pida al paciente que con las palmas hacia abajo apunte hacia el suelo con los dedos. Para la extensión, pida al paciente que con las palmas hacia abajo apunte hacia el techo con los dedos. Para la aducción o desviación radial, pida al paciente que con las palmas hacia abajo lleve los dedos hacia la línea media. Abducción o desviación cubital, pida al paciente que con las palmas hacia abajo aleje los dedos de la línea media. Es importante anotar si existe alguna molestia o imposibilidad de realizar estos movimientos. Maniobras. Prensión de mano. Verifique la fuerza prensora de la mano del paciente pidiéndole que le agarre los dedos segundo y tercero. Así mediremos la función de las articulaciones de la muñeca, músculos y articulaciones de la mano. Movimiento del pulgar o prueba de Finkelstein. Explore la función del pulgar si el paciente se queja del dolor en la muñeca. Pídale que se sujete el pulgar dentro de la palma y luego que desvíe la muñeca hacia la línea media con una desviación cubital. Para la valoración del túnel carpiano, explore la abducción del pulgar, pidiéndole al paciente que eleve el pulgar enderezado mientras usted opone resistencia hacia abajo. Ahora, verifique el signo de Tinel. Este nos ayuda a evaluar si el nervio mediano está comprimido. Percuta ligeramente el trayecto de este nervio en el túnel carpiano. Y por último, explore el signo de Fallen, que también nos ayuda a evaluar la compresión del nervio mediano.
Pida al paciente que mantenga las dos muñecas flexionadas durante 60 segundos. Continuaremos con la exploración de los dedos de la mano, sus arcos de movimiento y maniobras. Para la flexión y extensión, pida al paciente que cierre fuertemente el puño con cada mano, metiendo el pulgar entre los dedos. Y después, pídale que extienda y separe los dedos. Para la abducción y aducción de los dedos, pida al paciente que separe los dedos y que los junte. Observe que estos movimientos sean suaves y coordinados. En el caso del pulgar, explore flexión, extensión, abducción, aducción y la oposición. Para la flexión, pida al paciente que mueva el pulgar por la palma y toque el dedo meñique, luego que se desplace de la palma y se aleje de los dedos para examinar la extensión. A continuación, pida que coloque los dedos y el pulgar con la palma hacia arriba e indíquele que mueva el pulgar hacia adelante desde la palma para explorar la abducción y que lo acerque para comprobar la aducción. Para explorar la oposición, pida que toque el pulgar con la yema de cada uno de los demás dedos. Columna vertebral. Inspección. Inicie observando la postura del paciente, la posición de cuello y del tronco, en busca de rigidez para los movimientos, asimetría, bultos. Para la exploración es necesario que el paciente esté erguido en una posición natural, con los pies juntos y los brazos a los lados. Después hay que identificar las apófisis espinosas, los músculos paravertebrales, las crestas ilíacas y las espinas ilíacas. Finalmente, evalúe las curvaturas vertebrales en busca de anormalidades en las convexidades y concavidades o asimetría en el alineamiento de los hombros, crestas ilíacas y los pliegues infraglúteos. Palpación. La secuencia para la palpación será la siguiente. Palpe las apófisis espinosas de cada vértebra con el pulgar. Palpe las articulaciones interapofisiarias en el cuello. Verifique cuidadosamente cualquier escalón vertebral en la región lumbar baja. Palpe la articulación sacroiliaca. Palpe los músculos paravertebrales. Por último, palpe el nervio ciático, con el paciente en decúbito lateral y la cadera flexionada. Se sitúa entre el trocánter mayor y la escotadura ciática. Amplitud de movimiento. Cuello. Es importante evaluar cualquier manifestación o signo de dolor, entumecimiento o parestesia en el cuello, hombro o brazo para descartar una compresión de la médula o de las raíces nerviosas cervicales. Para evaluar los arcos de movimiento, usted deberá pedir al paciente que realice las siguientes instrucciones. Flexión. Tóquese el pecho con su barbilla. Extensión. Mire al techo. Rotación. Mire por encima de un hombro y luego del otro. Flexión lateral. Tóquese el hombro con la oreja y luego el otro. Columna vertebral. Flexión. Inclínese hacia adelante e intente tocarse los dedos de los pies. Extensión. Inclínese hacia atrás lo más que pueda. Rotación. Gírese de un lado a otro. Flexión lateral. Incline su cuerpo hacia uno de sus lados, ahora el otro. Articulación de la cadera. Inspección. Procederemos inicialmente con la inspección. Se debe observar atentamente la marcha del paciente cuando éste entra en el consultorio. Observe las 4 fases de la marcha. Apoyo. Cuando el pie se encuentra en el suelo y soporta el peso. 60% del ciclo ambulatorio. Taloneo. Se refiere al instante en que el talón de la pierna de referencia toca el suelo para hacer un contacto de la parte anterior del pie. Despegue. Ocurre cuando el talón se eleva del suelo y en consecutivo los sortejos. Balanceo. Cuando el pie se desplaza hacia adelante sin soportar el peso corporal.
40% del ciclo. Inspeccione las caras anterior y posterior de las caderas en busca de atrofia muscular o hematomas. Palpación. Palpe las referencias óseas de la cadera, las cuales se exploran de la siguiente manera. Identifique la cresta ilíaca en el borde superior de la pelvis a la altura de L4. Siga la curva anterior descendente y localice la tuberosidad ilíaca que indique el punto más ancho de la cresta. Continúe luego descendiendo hasta la espina ilíaca anterosuperior. Coloque los pulgares en las espinas anterior y superior y desplace los dedos hacia abajo y lateralmente desde las tuberosidades ilíacas hasta el trocánter mayor del fémur. Mueva los pulgares medial y oblicuamente hacia la tuberosidad púbica, en el mismo plano que el trocánter mayor. En la cara posterosuperior de las caderas, localice las referencias óseas siguientes. Palpe la espina ilíaca posterosuperior situada justo debajo de las depresiones visibles, encima de las nalgas. Coloque el pulgar índice izquierdo sobre la espina ilíaca posterosuperior. Localice después el trocánter mayor, situado lateralmente con los dedos colocados a la altura del pliegue glúteo, y lleve medialmente el pulgar hasta la tuberosidad isquiática. La articulación sacroilíaca no siempre es palpable, aunque puede ser dolorosa. Recuerde que una línea imaginaria que pasará por las espinas ilíacas posterosuperiores cruzaría la articulación a la altura de S2. Si la cadera duele, palpe la bursa o bolsa del psoas, bajo el ligamento inguinal, que se localiza en un plano más profundo. Con el paciente en decúbito lateral y con la cadera flexionada y rotada hacia adentro, palpe la bolsa trocánterea, situada sobre el trocánter mayor. Amplitud de movimiento. Para evaluar la flexión, con el paciente en decúbito supino, pídale que flexione cada rodilla hacia el tórax y trate de llevarla hacia el abdomen. Para evaluar la extensión, con el paciente en decúbito prono, extienda el muslo hacia usted en dirección posterior. Alternativamente, coloque cuidadosamente al paciente en decúbito supino cerca del borde de la mesa y extienda el miembro posterior hacia atrás. Para evaluar la abducción, estabilice la pelvis presionando sobre la parte anterosuperior de la espina ilíaca. Con una de las manos, sujete con la otra mano el tobillo y separe el miembro extendido hasta que se note que la espina ilíaca se mueve. Este movimiento marca el límite de la abducción de la cadera. Para evaluar la aducción, con el paciente en decúbito supino, estabilice la pelvis, sujete un tobillo y aproxime el miembro inferior cruzándole sobre la pierna opuesta. Para evaluar la rotación externa e interna, flexione la cadera y la rodilla 90 grados, estabilice el muslo con una mano, sujete el tobillo con la otra y balancee el miembro inferior hacia adentro para verificar la rotación externa de la cadera y hacia afuera para verificar la rotación interna. Siempre hay que recordar que es el movimiento de la cabeza femoral dentro del acetábulo el que identifica estas rotaciones. Rodilla. Ahora continuaremos con la exploración de rodilla. Inspección. A la inspección debemos observar el flujo rítmico y suave de la marcha del paciente al entrar a la sala. La rodilla debe extenderse al talonear y flexionarse en todas las fases de balanceo y permanencia. Verifique el alineamiento de las rodillas y si existe algún tipo de atrofia, lesión, nódulo, si desaparecen las concavidades o existe presencia de edema. A continuación, pediremos al paciente que se siente en el borde de la camilla, con todas las rodillas flexionadas. En esta posición se identifican mejor las estructuras óseas y se relajan los músculos, tendones, ligamentos para facilitar su palpación. Palpación. Primero, palpa la articulación tibiofemoral. Mirando a la rodilla, coloque sus pulgares en las depresiones a ambos lados del tendón rotuliano. Verifique el surco articular.
Si presiona con los pulgares hacia abajo, notará el borde de la meseta tibial. Sígala por una parte interna y externa hasta que le detenga la convergencia entre el fémur y la tibia. Anote cualquier cresta ósea irregular a lo largo de los márgenes articulares. Palpe el menisco interno, presionando sobre la depresión interna. Esto se facilitará si realiza una ligera rotación interna. Coloque la rodilla en ligera flexión y palpe el menisco externo. Evalúe el compartimento interno y externo. Compartimento interno. Por la cara interna, ascienda con los pulgares hasta palpar el cóndilo interno del fémur y por detrás el tubérculo aproximado. Siga palpando la parte interna de la línea articular hasta reconocer el ligamento colateral interno. Compartimento externo. Suba con los pulgares por fuera del tendón rotuliano al palpar el cóndilo externo del fémur y baje hasta palpar la meseta externa de la tibia. Ahora pida al paciente que cruce una pierna sobre otra, de modo que el tobillo descanse en la rodilla contraria. Busque el ligamento colateral externo. Explore el compartimento fémoro-rotuliano. Localice la rótula y baje por el tendón rotuliano hasta palpar la tuberosidad tibial. Pida al paciente que extienda la pierna para comprobar que el tendón rotuliano se encuentra intacto. Con el paciente en decúbito supino y la rodilla extendida, comprima la rótula contra el fémur subyacente. Pida al paciente que contraiga el cuádriceps mientras la rótula se desplaza distalmente hacia el surco troclear. Verifique si existe un deslizamiento suave. A esta prueba también se le conoce como la prueba del rascado fémoro-rotuliano. Explore la bolsa suprarrotuliana, la bolsa prerrotuliana y la bolsa anserina. Palpar cualquier tumefacción o engrosamiento de la bolsa suprarrotuliana y a lo largo de los márgenes rotulianos. Primero comience 10 centímetros por encima del borde superior de la rótula, en un lugar muy superior a la bolsa, y palpe los tejidos blandos situados entre el pulgar y los demás dedos. Desplace la mano intentando reconocer la bolsa. Continúe la palpación a los lados de la rótula. Observar si existe alguna zona de dolor o calor. A continuación, se realizarán las pruebas para determinar si existe derrame en la rodilla, de acuerdo al siguiente orden. Signo de abultamiento, signo del balón, balanceo rotuliano. Signo de abultamiento. Este signo es útil en los derrames leves. Con la rodilla extendida, ponga la mano izquierda sobre ella y comprima las bolsas suprarrotuliana, exprimiendo el líquido hacia abajo. Enseguida percuta la rodilla justo detrás del borde externo de la rótula con la mano derecha. Signo del balón. Este signo es útil en los derrames mayores. Coloque el pulgar y el índice de la mano derecha a cada lado de la rótula. Ahora comprima con la mano izquierda la bolsa suprarrotuliana contra el fémur. Palpe si hay entrada de líquido en la rodilla. Balanceo rotuliano. Para examinar grandes derrames, también puede comprimir la bolsa rotuliana y hacer que la rótula balancee contra el fémur. Finalmente, palpe los músculos gastrocnemios, sóleo y el tendón de Aquiles. Para explorar la integridad del tendón de Aquiles, coloque al paciente en decúbito prono con la rodilla y el tobillo flexionados a 90 grados. Apriete la pantorrilla y observe si se produce flexión plantar. Amplitud de movimiento. Primero evalúe la flexión pidiéndole al paciente flexione su rodilla. Después, evalúe la extensión pidiéndole que extienda su pierna. Continúe con la rotación interna pidiéndole al paciente aproxime la pierna hacia la línea media. Y por último, evalúe la rotación externa pidiéndole aleje la pierna de la línea media. Maniobras. A continuación, realizaremos las maniobras para exploración de rodilla. Para evaluar el menisco interno y el menisco externo, utilizaremos la prueba de McMurray. Con el paciente en decúbito supino, sujetar el talón y flexionar la rodilla.
Con la otra mano, abarque la rodilla con los dedos y el pulgar. Desde el talón, gira la pierna hacia adentro y hacia afuera, aplicando un varo forzado en la cara lateral, por la parte medial de la articulación. Para el ligamento colateral interno utilizaremos la prueba de abducción o valgo forzada. Con el paciente en decúbito supino y la rodilla ligeramente flexionada, desplace el muslo unos 30 grados hacia afuera, hacia el borde de la camilla. Para la evaluación del ligamento cruzado externo, hay que realizar la prueba de aducción o varo forzada. Con el muslo y la rodilla en posición, cambie la posición de las manos. Desplace medialmente la rodilla y lateralmente el tobillo para obtener el varo forzado. Para evaluar el ligamento cruzado anterior, utilizaremos el signo de cajón anterior. Con el paciente en decúbito supino, las caderas flexionadas y las rodillas flexionadas a unos 90 grados sobre la camilla, coloque las manos alrededor de la rodilla con los pulgares sobre la línea articular interna y externa. Tire de la tibia hacia adelante y observe si se desliza por debajo del fémur. Compare con la contraria. Al igual, para evaluar el ligamento cruzado, podemos utilizar la prueba de Lachman. Coloque la rodilla a 15 grados y rotación externa. Sujete con una mano la extremidad distal del fémur y con la otra la extremidad superior de la tibia. Con el pulgar de la mano tibial colocado en la línea media articular, mueva simultáneamente la tibia hacia adelante y el fémur hacia atrás. Calcule el grado de desplazamiento anterior. Por último, para la valoración del ligamento cruzado posterior, utilice la maniobra del signo de cajón posterior. Coloque al paciente y sus manos en la misma postura que para explorar el cajón anterior. Empuje la tibia hacia atrás y observe el grado de movimiento posterior del fémur. Tobillo y pie. Inspección. Es importante que observe todas las caras del tobillo y del pie, anotando cualquier deformidad, nódulo o tumefacción. Palpación. Para la palpación deberá seguir la siguiente secuencia. Palpe la cara anterior de cada tobillo. Palpe el tendón de Aquiles en busca de nódulos. Palpe el talón. Palpe los malleolos interno y externo. Palpe las articulaciones metatarsofalángicas. Para esto, comprima el antepié con su mano en busca de dolor. Palpe la cabeza de los 5 metatarsianos con el pulgar y el dedo índice. Amplitud de movimiento. Flexión plantar. Apunta al suelo con el pie. Dorsiflexión. Apunta al techo con el pie. Inversión. Gira el talón hacia adentro. Eversión. Gira el talón hacia afuera. Maniobras. Articulación del tobillo. Dorsiflexión y flexión plantar. Articulación subastragalina. Estabilice el tobillo con su mano, sujeta el talón con la otra e invierta y evierta el pie mediante el giro del talón. Articulación transversa del tarso. Estabilice el talón e invierta y evierta el antepié. Articulaciones metatarsofalángicas. Subir y bajar la falange proximal de cada dedo del pie.